nació usted, Cesario, perdone? En Orellana de la Sierra, ¿no? En Orellanita. Bueno, Orellanita es ahora la Polo. O sea que por aquel entonces no era... ¿Cómo era por aquel entonces, cuando usted nació? ¿Eh? ¿En Orellana de la Sierra o en Orellana la Vieja? ¿Dónde nació? En la Sierra, Orellana. Orellana de la Sierra. Que ahora le llaman Orellanita. Le llaman Orellanita. Sí, eso ya es un apodo que se ha puesto. Son un apodo que se le ha puesto. Vale. Después de la guerra, en el 40 o así, ¿usted vivía allí? Vale. En Orellanita, ¿verdad? Vale. Vamos a ver. Y que allí está que me fui al servicio. ¿A qué edad se fue al servicio? ¿Eh? ¿A qué edad se fue al servicio? ¿Con cuántos años se fue usted al servicio? ¿Con cuántos años se fue al servicio? 21 años. Con 21. Pero exacto, los días que me fui. Sí. Porque lo hice el día 8 de abril. Sí. Y el día 9 fui incorporando a Villanueva. Ah, bien. Te encuentro el caso. Sí. Nos hicieron ir andando Hasta Villanueva. hasta Villanueva. Porque la cosa de los autobuses y eso, entonces había mucha escasez. Sí. Y claro, el recorrido era, y aquel pueblo ya lo recogía iba lleno. Sí. Y tuvimos que ir andando. ¿Y eso sería por el 43 o 44 más o menos? Eso fue... Eso fue el 44. El 44, ¿no? Que era la época donde había más escasez y donde había más problemas, ¿no? Por todos los sitios. Por todos lados, ¿no? Y en Orellana tenía que haber muchos problemas porque los pantanos no estaban todavía. No, los pantanos, si quieres te cuento Sí. de, vamos, algo, ¿eh? Sí. Porque los pantanos se hicieron por el 60 o así más o menos. Antes. Antes, un poco más. Se empezaron a hacer por el 55. Por el 55. Con el tema del plan Yo Badajoz. no recuerdo de que marché a Madrid, que estaba mi señora mal, Sí. fuimos a Madrid. Sí. Y me recuerdo por eso, porque tenía una poca siembra. Sí. El año había sido muy malo. ¿Cuál? Muy malo. ¿Cuál había sido? Pues ese es el 45. El 45. Que había habido mucha sequía, ¿no? Mucha sequía y mucho frío. Mucho frío. Cuénteme, Bueno, cuénteme. que sigo la historia. Sí. Tenía una poca de siembra y resulta que en el mes de abril empieza a llover y fue una primavera. Sí. Y después de la cebada, Sí. brotó y fue buena. Sí. La habas también. Sí. Y había ido a Madrid, me había ido, y yo ya lo poco que tenía sembrado lo olvidaba y digo, yo para qué me voy a ir al pueblo, estoy trabajando en Madrid, ayudando a mi mujer. Sí. Bueno, pues ya por mayo me dicen que se ha puesto muy buena la cebada y que me debía de ir a mayo. Y cogí y me vine al pueblo. Sí. ¿Y usted, y en Madrid de qué trabajaba? En Madrid, pues en la construcción. En la construcción. Sí. ¿No? Y esto es el año 45, ¿no? El 55. Ah, el 55. Vale. Vale. Tengo la memoria. Bueno, pues tengo recuerdos del pantano. Sí. De que al llegar al pueblo la cosa estaba que no había trabajo y eso. Sí. Y por influencia de un señor de Orellana, Sí. entré, que no entraban todos todos los días. Sí. Y por influencia de ese entré en el pantano. Y empezó usted, o sea que usted estuvo en la construcción de los pantanos. Así que te cuento. Estuve 2 semanas nomás. Sí. No porque dijeran este grande despedido. Pues, Sí. que me fui. Porque el sueldo eran 30 duros a la semana. Sí. Tenía que ir con el burro de Orellanita al pantano Sí. y venir, ¿Todo el día? dejarle atado, retirado allí porque lleva renos y cosas que no se podía acercar. Y lo vi difícil, yo, vamos, que la aguanté no más que 2 semanas. Y le interesaba más estar en Madrid, ¿verdad? ¿Eh? Que le interesaba más lo de Madrid.
Ni lo de Madrid tampoco. Me interesaba lo que he cogido él. ¿Qué cogió? Pues el oficio que tenía yo, Sí. que era comprar y vender aceite. ¿De traperlo? El trapelo, claro. El trapelo. Y se podía hacer con mucho peligro huyendo de los civiles. Sí. Porque si te cogían, te lo quitaban y 1000 pesetas de multa o un batallón de trabajadores. Hubo varios de esos. A ir a trabajar a un batallón. Entonces, escúcheme, Cesario. ¿Cuándo empezó usted con el extraperlo? ¿Cuándo empezó con el extraperlo? Pues empecé, pero es en el año 50, Sí. o en el 50 antes de salir de casa. En el 50. ¿Y tenía usted olivo? Entonces no los tenía. Sí. ¿Y de dónde sacaba el Mi aceite? padre los tenía, pero vamos, yo empecé también a la orilla de mi padre después de casado y tampoco lo podía sobrellevar porque no tenía capital para sostenerlo. Vale. ¿Y su padre a qué se dedicaba después de la guerra? Mi padre pues se dedicaba a su poco que le quedó Sí. de lo que tuvimos que vender, Sí. porque estuvo 3 años en Cáceres Sí. y tuvimos que, no lo vendimos todo, pero hubo que venderlo para sostenerlo. Él tenía tierras. Tenía tierras. Un poco de tierra y un poco de olivo, Y un poco de olivo. Y lo tuvo que vender. pero no era cosa para sostener. Vale. Y Cesario, ¿cuántos hermanos tenía usted? Hermanos no tenía ninguno, tenía 6 hermanas. 6 hermanas. Muy bien. Una mayor, las otras menores. Vale. Bueno, usted no estudió, ¿verdad, Cesario, en el colegio? Eso es lo que tenía que haber hecho. No estudió poco, porque se podía estudiar Porque poco. he aprendido algo luego de aquí, después de que ya aquí. Ya. Bueno, siempre vale algo, ¿no? Cuando empecé a ver trapelo, Sí. ni sabía de la hermana, Sí. ni sabía de cuenta. Sí. Ya ves, era un prejuicio porque te podían engañar o podías engañar. Claro. ¿Y su padre se dedicó también al extraperlo antes que usted? No, su mi padre padre no. ¿Su padre luchó en la era guerra? verdad, ya. ¿Luchó en la guerra su padre? ¿Eh? ¿Luchó en la guerra su padre? No estuvo. No estuvo en la guerra. Faltó poco, porque era de la quinta al 13 y estuvo hasta el 14. Uy. Quedó Entonces él durante la guerra, ¿qué hizo? durante la guerra, Sí. allí en el pueblo. Sí, estaba en el pueblo. Pues, claro, mi padre había sido alcalde. Sí, muy bien. Le cogió después Sí, y tuvimos que irnos evacuados de la Rillana de la Sierra, sí, la provincia de Ciudad Real, sí, y menos mal que la paga que tenía, que eran 18 orales de juez, sí. lo siguió cobrando hasta que se acabó la guerra y nos cogió en Ciudad Real. O sea que más o menos podía escapar, ¿no? Que más o menos tenía para ir tirando. No, yo me dedicaba allí en La Mancha, vamos, cuando nos fuimos a La Mancha. Su padre, digo. Mi padre lo sonó, porque algo se había de ir a por leña y eso por lo hacía yo. Ya. Y su padre, después de que acabó la guerra, no tuvo problemas con el régimen. Le digo que estuvo 3 años en la cárcel. 3 años estuvo en la En cárcel. el cárcel. Ingresó allí en el pueblo, estuvo 1 año. Después a Castuela, después a Pueblo de Alcocer. Su padre era republicano. Era republicano su padre. Sí, sí. Y fue alcalde durante la República. ¿Eh? Fue alcalde durante la República. Sí, no me acuerdo por los años, pero fue a poco de la República. Sí. Fue alcalde los tiempos que fueron, porque mandaron unos y mandaron otros. Luego ya después, ya fue durante la guerra. Ya. Porque los quitaban, los ponían. Ya. Y de esos pueblos chicos, pues que tenían un poco de eso, pues era el que le pichaban para todo. Para todo lo que salía era todo el presidente de los niños. Sí. ¿Cómo se llama? El presidente, no me acuerdo qué nombre tenía, el que le hacían no alcalde, sino jefe del movimiento. Sí. En una oficina allí, porque aquello era una cosa, aquello de la guerra, unos tenían, otros iban. Sí, sí. Y después y ya después, cuando empezó Franco, su padre ya le quitaron la paga. A ver, ¿qué le va a tirar?
Digo que lo metieron en la cárcel. Y lo metieron en la cárcel. Y estuvo en Castuera, ¿no? Estuvo en Castuera. Estuvo en Castuera, estuvo en Puebla de Coger, y estuvo en Trujillo, y estuvo en Cáceres. En Trujillo resulta Sí. que mi padre era un hombre que tenía mucha reconocencia por los sitios. Sí. Tenían unos arriendos de una huerta que la llaman, todo se le quitará el nombre, la huerta grande. Sí. También arrendaba entre un tío mío y una tía. Sí. Pero lo arrendó él estando en el servicio. Y ya ves, hasta la guerra que se lo quitó un tío malo, David del pueblo. Sí. Que eran cosas de la guerra del servicio. Como él estaba en la cárcel, pues. Vamos a algo de Trujillo. Como sabía tanto, le valió mucho de que el administrador de la huerta aquella, de los precios, pues era, a ver, mi padre, como lo sabía, pues era el que llevaba con el administrador la cosa. Y tenía, no era hijo, era acogido, seguía acogido, lo que fuera. Sí. Le daba clase a los presos de doctrina. Anda. Y mi padre, como sabía de todo, pues enseguida consiguió de que le dieran 2 plazas de rancho. Sí. Y ya, porque allí venían los hombres de andar allí por los patios y si vieron una cascara de naranja que tiraba a otro, Sí. la comida. Eso era muy triste. en los penales, ¿no? Yo fui muchas veces a ver a Trujillo primeramente. Sí. Cogíamos el coche en Madrigalero, que íbamos una posalla y llevábamos, si podíamos llevarle un pan, habíamos vendido un peso de tierra y ya con aquello usando. Se murieron allí entre Trujillo y Cáceres, un pueblo pequeño como era, 10 o 12. ¿De hambre? Los días de morirse allí se morían. ¿Pero de qué se morían? ¿De hambre? A ver, ¿por qué iba a ser? ¿Sí? ¿En qué pueblo? ¿Eh? ¿En qué pueblo era eso? Trujillo y Cáceres, En Trujillo y en Cáceres. en los 2 sitios. Y se morían dentro del penal. ¿Eh? Dentro de la cárcel se morían. Entonces se morían, pues todos se morían por los libres y le dieron de fuera. Y ustedes, en esa época, cuando su padre estaba en la cárcel, ¿bien? ¿De dónde sacaban para comer? Bueno, pues empieza la historia. Esto fue ya, quizás por el ya último, porque la guerra terminó en el 39 de abril, esto ya sería en los últimos del año de abril. Empezó el hambre ya. Sí, en el 40, ¿no? Ya, en el 39. En el 40. Empezó el hambre porque Franco dijo que no podíamos tener ayuda de fuera. ¿Cómo? Que Franco dijo que no podíamos tener ayuda de fuera. ¿No? Y empezó el hambre. Que no había, lo que pasa es que fue un año que llovió mucho, Sí. hubo muchos cardillos y verdes y romanzas y cosas, Sí. pero que la gente, se ponía la gente inflada de verde. Sí. Y se moría. Y por eso ya en el pueblo, ya. y por eso se ponía la barriga, Se inflaban y se morían. hinchaba. Y se morían. A ver por dónde iba. Y entonces, mi hermana la mayor Sí. pensó y me dijo, pues ya estaba un poco con fe, Sí. no morir sino que podíamos trabajar. Sí. Dice, ¿no te parece que podíamos hacer un horno para coger? Y claro, como en los pueblos había 10 o 15 personas que han recuperado, no habían salido de allí, tenían sus trigos y sus aceites Sí. y sus cosas. Sí. Y entonces yo cargando la tierra y ella ayudando conmigo Sí. y que hicimos el horno. Ah, muy bien, ¿no? Y desde aquel momento empezó la cosa. A poder tirar. El primer pan que vi, porque nos daban un pan por cada esa que cocía. Sí. O sea que... Y cocían cada 10 días o cada 15 días. Pero el pan... Las 8 o 10 familias que... Pero el pan usted se lo tenía que dar, lo tenía que vender ¿a quién? ¿Al régimen? Aquel pan no, aquel pan era nuestro. Ah, era para ustedes. Bueno, Ah, ¿y de dónde sacaban el trigo? eso era que no tenían guardado.
la gente pudiente del pueblo. Ah, ¿y se lo tenían que comprar? Eso lo tenían ellos. ¿Y se lo Lo habían compraron? guardado cuando la guerra. Y ellos eran los que cogían, lo amasaban y lo llevaban a que yo se lo cogiera Ah, en mi casa. vale, porque yo he escuchado que el pan, el que tenía el trigo, era de la gente pudiente, de la gente del régimen. Es lo que te estoy diciendo, es Claro. lo que te estoy diciendo. Claro. La gente pudiente, lo que se estaba allí, Entonces ustedes lo cocían. ¿eh? Ustedes lo cocían. Se lo cogían, ¿no? Claro. Y lo daban en pan. Vale, ¿y el resto de la comida de dónde la sacaban? Mira, Sí, a ver, porque las otras hermanas iban a los camellos, sí. pelaban y las otras los cogían. Y ahora te cuente, de ahí te voy a contar otro caso que me se va luego y no me acuerdo. Jeje. Llegó la Semana Santa y claro, había muchos camellos, pero ya se iban poniendo luz. Sí, Y había una vega, un soto al otro lado del río, sí, llamado el soto de la finca de Carneta. sí. Hacíamos, sé que era conocido. El río llevaba mucha agua. Y yo, como había quedado una yegua, la otra me la habían quitado. Sí. Me había quedado una yegua y yo por una barca pasé Guadiana a ir al sitio donde mis hermanas las pasaron por un barco de los pescadores. Sí. Y la historia fue larga. Llegó ya allí, cogimos muertos, y unos castillos en aquella vega y espárragos había. Muy bien. Llega la noche y tenían empalado un chozo, Sí. pero no estaba preparado del todo, con unas jamonitas que se llaman de Sacrosantia. Sí. Se lo habían tirado un poco por lo alto y allí nos acobijamos. Sí. Pero la noche fue muy corta, entre el frío que Ah. y mi hermana, la mayor, seguía cuando empezó a clarecer, no se veía muy bien, todavía. Empezó a llevar una sartén y los papás. Y habíamos llevado unos ajos que teníamos en casa Sí. para guisar. Y como las hojas son iguales que las de Valencia, de los ajos, cogió y en vez de echar los ajos en los pisos, echó las de Valencia. Ya preparamos, venga, vamos a comer. No, y aquello era mentira, no lo tuvimos. Cuando vimos que había echado la jamonita en la ¿Y se pusieron malos? No, Bueno, ¿César y su madre? no, si es que no lo comimos. Ah, no lo fue comieron. para probarlo, Vale, vale. si aquello era veneno. ¿Y César y su madre? ¿Su madre? Mi madre en casa esperando En que casa, a que pero- fuéramos Vale, con las otras hermanas. vale. ¿Y la hermana a qué iba allí al río? ¿A coger cardillos y espárragos? Cabellos y espárragos. Vale, Aquella y otras dos o tres. Vale. No fue una sola, eran dos o tres. vale. ¿Y Las más pequeñas, pues se quedaron allí en casa. ya, ¿y el racionamiento? En Orellanita había también cartilla. ¿Cómo? ¿La cartilla la había allí en Orellana? ¿O tenían que ir a algún lado? Yo me parece que entonces no había cartilla. Por aquel entonces no había cartilla. Allí no había cartilla. Vale, ustedes como... Allí no había de nada. Allí no había de nada. ¿Y la carne? ¿Comían carne? Otro cuento de la carne. Venga. Es que no me... Aquello era una historia. Claro, pues eso es lo que Como yo era creo. solo, Sí, como era solo de varones, sí. todos los cosas tenían también. Ya. Cada tercer día a poner una carga de leña para, ¿cómo lo llaman? El auxilio social. El auxilio social. No me recuerdo. ¿Dónde estaba el auxilio? Pues había en una casa que tenían que quitar de unos tíos míos. Donde estaba la casa. Que se la habían quitado, ¿no? Porque sus tíos eran rojos, se la quitaron, ¿no? Si a nosotros nos la quitaron unos pocos de días también, tuvimos que estar amparados con un tío mío, porque en la casa mía estaba el centro de Salame. Sí, Pero vamos, luego como fuera, se fue arreglando y nos dieron la casa, ¿no? Ya. Y virtual, ¿no? ¿Y Falange por qué cogió su casa? Porque era la del hijo del la del alcalde, ¿no? ¿Eh? Porque era la del alcalde, la cogió Falange. Porque eran los que mandaban allí Ya. cuando yo entró el rey. Pero dijo, ¿qué casa cogemos para poner Falange? Y cogieron la suya Otra, y otra. sería con mediación de lástima que los dio. Ya, Y el tío mío, algo hacía también. ya.
Y hábleme del auxilio, porque cuando no había comida me estaba hablando de lo de la carne y el auxilio. Yo no sé, pero a nosotros no nos daban nada aquello del auxilio, era para los que estaban después que no tenían nadie. Ya, y para los niños, ¿no? Y para los niños, Ya, ¿y a usted, y la carne entonces de dónde la sacaban? Yo carne, ahora te cuento de la carne, Sí. que van muchas. Resulta de que una vecina, prima de mi padre era, él y ella, vivían juntos porque no se habían casado. El más malo del pueblo, tiene mucho nombre el día, que se acuerdan, todavía se acuerda la gente de aquí de Pela, Sí. a ver por dónde iba. A la carne. La carne. Tenía ganado y eso, y se le morían algunas ovejas, Sí. naturales en los inviernos. Ese era el cacique. ¿El cacique? Sí, el cacique. Y claro, la gente pues no se la podía comprar porque no tenía dinero. Claro, ¿no? claro. Y el que la podía comprar pues tenía para sostenerse y no iba a comprar. Las ovejas muertas que iban a comprar. Claro. Y la hermana, pues con todo lo mal que se llevaban con nosotros, pues lástima, fue y la dijo a mi madre que si quería quedarse con alguna carne, que ya se la pagaría cuando fuera. Bueno, pues de vez en cuando se la moría una oveja y la comíamos nosotros. Bueno, pues bien, ¿no? A ver, pues muy bien. Claro. ¿Y quién comía más? ¿Usted comía más porque era el hombre y No. todos iguales? Bueno, yo era el que menos comía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quería pedir una limosna Sí. y untar un cacho de pan y coger y llevárselo a mis hermanas. Sí. Eso, ¿no? Se lo lleva. Devoción, ¿no? Claro, normal. Se lo llevaba usted a sus hermanas para que pudieran comer, ¿verdad? Me emociono, sí. Y Bueno, ya, tranquilo. ya fuimos, ya íbamos ya por el año 41, ya Sí. intentando, Sí. ya se fue mejorando la situación, Sí. con el horno que leí ya, Sí. ya cogía más gente pan, Sí. ya nos sobraba pan de lo que teníamos. Yo nada más que todos los días por cara, ¿vale? Sí, para el fuego. Pues ya me junté con un primo mío que estaba un poco en una situación un poco mejor. Sí. Y la yegua que me quedó, tuve que venderla y comprar un burro. Sí. Me junté con mi primo Matías, que ese no es primo, ese es un hermano. Un hermano. El hermano que yo. Sí. Pero me alegra muy, y me enseñó a trabajar muy bien. Sí. Ya como yo, el oficio de mi padre era la pedagoga, pues tenía esa inclinación. Sí, o sea, es lo que usted ya ha visto. De lo poco que había. Claro. Bueno, pues, ¿por dónde iba? Iba por su primo. Mi primo. Hicimos una poca labor, pero todos juntábamos. Yo iba un día a arrancar una poca línea y él iba a dar con el burro. Sí. Luego, después, iba yo otro día a dar, así que nos fuimos compaginando. Sí. Ya en el año, ¿por dónde vamos? Por el 41. Ya lo pasaba, ya era de un mocero, Sí. que, en fin, tantas cosas. No, pero no te he contado todavía lo de ese señor de las ovejas que era para la carne. Pues llegó el mes de mayo, ya la chica de la ceba, y me dijo que fuera ese gallo. Y nos había trillado ya una poca ceba y a todos un costal de ceba, que era lo que se comía, se empezó a comer. Sí. Pucha de harina de ceba y pan de ceba. Sí. Y se llevó, y nos dice, mañana, dice, venís con un costal, que vamos con un costal, Sí. a su casa, y nos daba un costal de ceba. Sí.
tanta vez, que van costando de más. O sea que trabajaban no por dinero, sino por el costal de cebada, ¿no? Ya. Y entonces, Bueno, tranquilo, Cesario, tranquilo. pues por la mañana voy cortando de más y me dice que para mí no es de más. Vaya. ¿Y por qué? Porque le que no nada. Y no dio la cebada. ¿Qué hizo? Bueno, sí, estuve segando los días que fuera Sí. y todo el mundo, unos más y otros menos, pues tenían un algo de los que iban a llegar y yo, Sí, nada. pues ya fue un tío mío Sí. y me ayudó. Ya entre los dos nos compaginamos bien, me ayudó. Y se mejoró la cosa. Y esos días fueron malos, porque eso cuando no le daba la cebada, ahí usted lo pasó mal, ¿no? ¿Eh? Que en esos días que no le daba la cebada, usted lo pasó mal, porque pasaría mucha hambre, ¿no? A ver, pues tú verás. Claro. Y luego cuando empezó a comer, ¿qué sentía cuando tenía comida? Porque mira, luego ya, Se ponía contento, porque hay gente que dice que se soñaba con la comida. otra cosa que es muy seria también, Sí, ese tío mío, sí, pues tenía, era de los que tenían allí en el pueblo, Sí. no era rico, pero Sí. había quedado allí y tenía su... va a ir tirando. Y allí la costumbre por la mañana, aquí ya es el café, tomar Sí. el café por la mañana. En aquellos entonces era, en los pueblos, hacer migas. Sí, por la mañana, sí, sí. hacer migas por la mañana. Sí, sí. Pues mi tío, pues claro, tenía posibilidad, hacía las migas. ¿Y de dónde sacaba el pan su tío? ¿Eh? ¿El pan de dónde lo sacaba? Pues que cocía, ¿ah? Lo cocía él y se quedaba él el pan. Cocía para comer él y sus hijos y... O sea que él tenía. Tenía. Vale, vale. Y avisó a las dos hermanas más chicas. Una tenía 3 años y la otra tendría 5. Sí. Iban con un platito por las mañanas. Claro, yo una cucharada, mira, estuvo haciendo porque muy Sí. bien. ¿Y ustedes le daban miga? A ver, lo daba, pero no. Me acuerdo que una vez de broma, porque cómo lo iba a hacer yo, Sí. aunque no quisiera nada más que eso que la di una en la mano, la que eran 2 o 3 mil, como de broma, vamos, Sí. como eso. Sí. Y ellas pues se fueron. ¿Y se las comió usted las migas esas? Las comían ellas, Ah, se las pero comió. me caí en un gran lío que tienen ¿Y se las comió usted? a ver, no me lo digo. ¿Y las primas por qué no le daban? Si tenían migas, ¿por qué no le daban a usted? Llegué una vez a un primo mío y llegué a la pedí una poca y me la dio, Claro. me la dio. Sí. Pero sus primas, ¿por qué cuando tenían las migas no se las daban? ¿No les daba a usted y a sus hermanas? En aquellos tiempos no miraban a que cada uno. Cada uno por sí, ¿no? ¿Y no se ayudaban ustedes en el pueblo, entre ustedes? ¿Eh? ¿No se ayudaban en el pueblo ustedes, unos a otros? Nosotros no íbamos a ayudar y allí nada más que levantarse por la mañana y se buscar los carrillos y eso. ¿Y bellotas comían? Y migas que yo hicimos una vez también. Migas de bellota. ¿Cómo es eso? Pero es que para cogerla, yo fui a robar bellotas muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Y aparte, Pero con cuidado de los divinos. sí, y aparte de bellotas, ¿robaban algo más para poder comer? ¿Eh? Aparte de bellotas, ¿robaban algo más? No, ¿qué ibas a robar? ¿Y no había nada? ¿Qué ibas a robar? ¿Melones? Bueno, los melones ya, cuando hubo melones ya había mejorado un poco. Ya había mejorado la cosa. Sí, ya había mejorado el tiempo. Yo hice un poco, no huerto, sino un arroyo que sale de allí del pueblo donde corre el agua. Un cacho de tierra que teníamos allí. Eso. Y fui a la parte allá de Guadiana, que cuando la guerra habían hecho la umbrada y eso, Sí. había mucho agua. Sí, porque el Guadiana era el límite, ¿no? El Guadiana era el límite entre unos y otros, ¿no? Sí, Guadiana estaba cerca de allí.
luego, a ver, si es que la historia luego de los míos ha sido muy larga. Cuénteme. La historia ha sido muy larga, porque por donde se pasaba el gobierno, Sí, se llama el Bao, sí, un Bao para pasar sí. desde Mérida hasta Ciudad Real, conozco todos los Baos. Sí. He pasado a 20 Baos. ¿Y por qué pasaba usted tanto? ¿Eh? ¿Por qué pasaba tanto el Guadiana? Por el extranjero. Esto ya vamos más adelante. Ya, eso ya más adelante. Vale. Esto ya era cuando el extranjero. Tuve suerte. No me llegaron a coger ninguna medida. Me Bueno. escapé los hoteles de México. Y entonces el extraperlo lo empezó a hacer sobre el 50. ¿Por qué fecha del 50? Sí, por el 50. Claro, cuando me casé. Se casó usted ya por ahí, ¿no? Sí. Empecé porque es que me vi obligado por la mala suerte. Y luego hay veces que dice, no hay más que no me mete por bien una vida. Sí, Tuve la mala suerte de que mi mujer sí, dio a luz sí, muy mal, para que vean la historia, sí, sí, dígame. y que no había medio. Sí, Mi padre cogió fuera de llana a la vieja sí, en busca de un médico, sí, y no había médico, un médico que había en Orellana, que habían cogido toreando un toro en Rolita y no había médico. ya, Y mi padre tenía mucho reconocimiento por todos los sitios. sí, Uno que tenía un camión, se dedicaba a porte y era amigo suyo. Fueron con el camión y vinieron aquí a Pela, sí, a por un médico. vaya, El médico, ¿cómo le llamaban? Que no me acuerdo. Me acuerdo del nombre del practicante, pero del médico no me acuerdo. Resultado, que llegaron y muy mala, ya. Allí no había anestesia ni había nada. claro, Nada más que encima de una mesa, yo agarrando de un lado, mi padre de otro, y su hermano de otro, y cortar y nomás. Y esa fue la historia. Ella estuvo un tiempo, se salvó el niño que, ay, ¿para qué quería decir? Si la historia es tan larga, la historia del gobierno. ¿cuántos hijos tuvo Cesario usted? ¿Verdad? ¿Dónde voy? ¿Por el parto? Por el niño. Que no había medio, no habían de trabajar y había un poco. Y había unos amigos que me dijeron, coño, ¿cómo no te vienes con nosotros con el aceite y tal, que poco bien? Y ahí empecé. Vale. O sea que usted no tenía olivos. Usted no tenía olivos. No, yo entonces no tenía primo. Vale. Luego los he llegado a tener porque la historia es muy larga. Entonces los amigos suyos le dijeron, ¿por qué no se dedica al extraperlo? Sí, que yo me pondrían en los medios y Le daban el aceite. y he llegado a ser capitán de bandolero, que aquí me lo tienen puesto Sí. en el papel. Sí, capitán de bandolero. Porque se lo he contado a la... No quiero contar mucho. Bueno, A la asistenta social de aquí. sí, Yo vi... Mi casa es en Garganga, en un pueblo Sí. de Regadío. Sí, sí. Ahora estoy aquí, pero... sí, Pues iba a la asistenta social allí sí, y yo pues iba a cosas que precisaba, papeles y cosas. Y ya cuando no tenía mucho trabajo metimos conversaciones y cosas. sí, Y empecé y la cosa del trapero. sí. Y me decía que cómo podía hacer lo que hacía. Que lo había contado a ti, que no tiene ni que No, sumar. no, si eso no se va a enterar nadie. Porque además, vamos, me dio, y la asistenta social me dijo, dice, tú lo que eres un bandolero. Pero así, y me llaman el bandolero aquí, porque la asistente social cada vez que viene aquí, ¿Le digo bandolero? ya me ha puesto, lo saben todo. Ese que me ha saludado ahí, que he saludado. Tengo un papel allí donde estamos en el salón, Sí. que si eso lo vas a leer, no me acuerdo ya lo que dice. Sí. Bueno, ¿por dónde iba? Por el extraperlo. Pero ya era hasta el año 60. Estuvo 10 años haciendo extraperlo. 10 años estuvo haciendo extraperlo. Burro. ¿Y iba desde Orellana hasta dónde?
de Centenera, Trujillo, Mérida, Mérida con el burro. Eso no lo hacen todo. Con el burro y con aceite. Hasta Mérida iba. Hasta Mérida iba. Ya se puso la cosa un poco que ya nos tenían fichados, no fichados. Sí, que la Guardia Civil sabía por dónde iba. Venga, tenemos que ir a la provincia de Córdoba. Sí. En la Osa del Luco, de Mascata, Santa Kenia, esos cuantos pueblos por ahí. ¿Y cómo vendían ustedes el aceite? Pues te lo voy a decir, pero no quiero que estas cosas, eso no lo escriba. No. Yo lo que usted quiera que no escriba, yo no lo escribo, no se preocupe. No, lo otro sí. Sí. Eran pellejos. ¿Era? Unos pellejos de unas cabras. Ah, vale. Unos cabras que se encargaban y les sacaban abierto por un lado más. Sí. Luego con unas estaquillas. Sí. Primero hacíamos el agujero con una leña, Sí. luego con las estaquillas de jara le engandábamos. Sí. Y le cosíamos esa altura. Sí. Le atábamos por la boca, le pegábamos y cuando veíamos lo de afuera para adentro, Sí. le echábamos más aceite. ¿Y la almazara? ¿Eh? ¿La almazara dónde estaba? ¿La almazara para hacer el aceite? La almazara tenía que ser comprado, que la gente que tenía aquí en Pela eran los capitales más repartidos y aquí comprabas un poco y otro poco, pero eso no nos interesaba. Ya. Nosotros lo que nos interesaba ir a un sitio grande Sí. donde pudieras llenar esos pendejos. Ya. Y era peso, y compraba peso, porque esa ganadería no tenía que ser peso. A peso. Y ahí venía el engaño. Compraba esos pendejos, echabas en uno 4 arrobas y en otro una. Y le inflabas la boca, casi siempre llevaba un canuto de caña, petito de caña, chiquito. Sí. Ya que era muy difícil. Sí. Pues los eran de muchos sitios te cogían y te cogían y era muy delicado. ¿Le cogieron a usted? Teníamos que venderlo barato Sí. para que nos compraran Claro. y comprarlo caro para que nos lo vendieran. Claro. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Con lo cual tenía que ir por todos lados vendiendo mucho para poderse sacar algo, ¿no? ¿Eh? Que tenía que vender mucho para sacarse algo. No, al contrario, vender poco bien vendido. Claro, bien vendido. ¿Y usted cuando llegaba, por ejemplo, a Mérida, dónde lo vendía? Pues en unas tiendas era donde se vendía, donde lo vendían para el público, Sí. que ese no lo compraba nosotros. ¿Y se lo vendía a usted sin que nadie se enterara, no? Había aquí con una manta echada por lo alto, un saco y cosas. ¿Y la Guardia Civil le cogió alguna vez? No me cogió ninguna vez. En 10 años nunca. A otros compañeros los cogían. Y el que podía pagar las 1000 pesetas, que era la multa, si no iba un mes, un tiempo que fuera un batallón de trabajadores. ¿Y le quitaban el aceite? Es que el aceite era quitado, que te lo quitaban si te cogían. A mí, un viaje de los más a la Coronada, Sí. había que nombrar ahí para Sí. íbamos tan campán que el camino adelante íbamos 3. Cuando miramos para atrás, vienen los civiles, pero muy cerca. Fue un caso que yo el burro que tenía era muy bueno y la defensa más que tenía era montarme, ya se iba cansado, porque los civiles venían detrás de nosotros. Sí. Un primo mío que era de los tiros, se le cayó la carga, cogí uno de los pendejos y le decía no conmigo, pero ya vi que no era imposible, le dejé allí en el camino y yo seguí con el mío. Y no lo cogieron. Y no le cogieron. Llegamos a la Corona y resulta que era peligroso también. En casa de un conocido de uno de los que íbamos, del otro. Estaba de guarda, era primo de él y estaba de guarda allí en una finca. Qué casualidad que se está mudando, que se venía a vivir a Orellana. Sí. En Orellana ha vivido mucha gente luego, mucho tiempo. Y en la casa que íbamos metidos. Sí. ¿Y se escondieron? Que para que no nos cogieran, porque si íbamos a la posada nos cogían los civiles que venían Claro, detrás. le estaban buscando.
Ese fue el caso más serio que tuve. Otro caso, aquí en Herrera, sacamos el aceite, íbamos a vender al campanario, y en conversación eran dos viejos, Sí. los que nos vendían el aceite, Sí. hablando de los civiles. Dije, pues yo tengo un hijo que está en la Guardia Civil, y está el campanario, y está... Eso nos vio una vez. O sea que él vendía el aceite de extraperlo y tenía un hijo civil. Porque la Guardia Civil se quedaba con las cosas y luego las vendía. Bueno, pues que los cogieron los compañeros y yo me escapé. Pero resulta del nombre que era el de Antonio Barba. Sí. Era el Guardia Civil. Era bueno. Y lo vio, ¿verdad? Porque le compraban a su padre. Pues claro, que siempre. Lo hemos cogido en tal sitio de unos viejos, tal y tal, Sí. que tenían un hijo que vivir, Y era que él. se llamaba Antonio Barba. Sí. Las explicaciones, pues tú verás. Claro. ¿Qué caso? Madre mía, qué historia, ¿eh? Wow. Y Cesario, ¿y ustedes cuando pasaban mucho hambre, hay gente que dice que se sueña con el hambre? Que sueña. Que se soñaba por la noche con la comida. No, lo que se duerme es poco. Se duerme poco con el hambre. Y el frío, es que no era solo el hambre, era frío también, porque era ropa en condiciones para vestirse. ¿Y enfermedades y eso? Enfermedades, pues no recuerdo. Una vez tuve paludismo Sí. y yo creo que no había pastillas que se llamaban antes, no me acuerdo. Y granos de la recama, Sí. la recama entre los granos amarillos. Sí. Estamos amargosos. Sí. Eso me lo dejé tomar. Y me se quitó todo el día. Ah, para el paludismo eso. ¿Quiere un poco de agua, Cesario? No. No. Con los granos de la cebada se quitaba el paludismo. Y me se quitó. A mí esa era la medicina de uno en otro. Ahí en Orellana habría mucho paludismo con el río, ¿no? Paludismo. Las piernas se le hinchaban al personal. Del hambre. Y la barriga. Se moría. ¿Y la barriga de qué se hinchaba? ¿De comer cardillos y de comer...? De los carrillos. La pelagra se llamaba, ¿no? De no tener alimento, no tener grasa. ¿Y sus hermanas a qué se dedicaban? ¿Sus hermanas qué hacían? Las hermanas suyas. Mis hermanas durante aquello, pues nada que iba a ver, ayudar a la otra del horno, Sí. y podían algo y allí en casa. Allí en casa haciendo las cosas. Las cosas de casa, mal vestidos y mal calzados y mal... Algunas vecinas había de las que había que eran un poco más pudientes, las llamaban para fregar la casa. Sí. Y le pagaban algo, ¿no? Y algo la darían. Claro. Y bueno, poco a poco, ¿no? Pues fueron escapando, ¿no? Poco a poco fueron escapando. Poco a poco fuimos y llegamos luego algo de la historia de la mujer, del niño y eso, que tuve que empezar ya. Y yo ya fui mejorando. Mi mujer ya se puso mejor también. Sí, pues no. Compré una vaca lechera. Sí, Ella vendía la vaca, leche. sí. Y yo ya, a ver, había veces que salir de viaje, ir a la provincia, Córdoba y estar 6 o 7 días. El día que fuera. ¿Y dónde dormía por el camino? ¿Dónde dormía? ¿Dónde te cogía? En el suelo. Si era un tiempo malo, pues había posada. La posada de Cabeza al Buey y la Monombrada. Y la de Hinojosa del Duque también, muchas. Bueno, las posadas, te digo, todas las posadas, y los nombres y todo, pues. ¿Eran muy caras? Y donde se comía mejor, donde se comía peor. Había la misma comida de unas posaderas a otras, variaba mucho. ¿Y era muy caro comer las posadas? No, ya estaba la cosa más... Ya estaba mejor, ¿no? Ya a los años 50 y tantos ya la cosa estaba... En los años malos, en el 40 o así, ¿usted recuerda de haber comido algo
algo que se haya encontrado por el suelo o algo que no corresponde, alguna cosa mala, pocha, aparte de la carne de la oveja. Habas, Haba, íbamos a Val, a ver un saco, llevar agua para casa, a ver agua. Y luego llegó la hora de mi muerte, y son tantas historias que... ¿y cómo cocinaban? ¿Cómo cocinaban en aquella época? Aquí pues cocinaba como se... Porque aceite sí había, Aceite había aquí en la zona, pero lo tenía quien lo tenía también. claro. Salían los muchachos pidiendo un poquito de aceite para mañana el potaje. Sí. Los muchachos salían a intentar... ¿Y cuántas comidas hacían al día? ¿Eh? ¿Cuántas comidas hacían al día? ¿Cuántas veces comían? ¿Por qué año? Por el 40, 41, 42. El 41. Pues comida por la mañana y por la noche. Por la mañana y por la noche, ¿no? Por la mañana y por la noche. ¿Y qué comían por la mañana? Pues cardillo. ¿Cardillo por la mañana? Y por la noche cardillo. Y por la mediodía cardillo. A ver, ¿Y todo el día cardillo? ¿Y huevos y eso no había? vuelvo luego ya, había quien no tenía, pero luego ya fue mejorando la cosa y ya no sé cómo mi madre se hacía de unas gallinas también. Sí. Y ya, pero eso fue ya avanzando el Sí, tiempo. ya avanzando. El año 40 fue el malo, El malo, el peor. el peor. ¿Y los cardillos, cómo los preparaban? ¿Con aceite? A ver, ¿cómo lo voy a preparar? Pues picaba, echaba la sartén con un poco de aceite y con agua y cocido Y ya está. y ya está. ¿Y leche y eso? Leche en aquellos tiempos que no iba a tener leche. La leche no aparecía por ningún lado. Leche ni había. Eso era una cosa. ¿Y no recuerda usted entonces que hubiera cartilla de racionamiento ahí en el pueblo? En aquellos entonces no había de nada. Nada. Luego ya se fue mejorando y por un sindicato traían Sí. y se lo daban a quien se lo daban. Y me acuerdo que también daban, había venido de no sé a dónde, queso amarillo. Queso amarillo. Pero eso se lo daban a quien se lo daban, Ya. a los muchachos. Y comprar de extraperlo, aparte de vender, ¿compraban usted algo de extraperlo? Comprar el trapelo que ibas a comprar, No había nada para comprar en el pueblo. lo ibas a comprar, No había no nada. había nada. Porque allí en Orellana de la Sierra, la costumbre era, cuando se casaba, Sí, darle un cofre que llamamos nosotros sí, para guardar la ropa. sí. Y ya te digo, mi madre tenía el suyo y el de mi padre y se le vendió a una que se iba a casar. Porque es que ni había carpintero, ni había nada. Ni había nada. No había de nada. La gente se dedicaba a buscar comida como pudiera y ya está, ¿no? Y como no había dinero, Claro. costura. Pues vaya época más mala, ¿no? Así que esa fue la vida. Vaya época dura, ¿eh? Es que son tantas las historias. Cuando estuvimos, eso era cuando la guerra, Sí. y nos fuimos ahí a la provincia.